As a result of these unprecedented sanctions, the ruble almost is immediately reduced to rubble. Takes about 200 rubles equal $1. The economy is on track to be cut in half. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que se avecina, porque no solamente estamos ante una guerra económica y una guerra militar, sino también una guerra de información. Mientras unos venden una gran victoria y bloquean toda información que demuestre lo contrario, si nos ponemos a investigar y vemos los datos reales, nos damos cuenta de que la situación es totalmente distinta y las sanciones de Occidente están a punto de llevarnos a otro llamado gran apagón. Pero como plantea Ray Dalio, el fundador del fondo de inversión más grande del mundo, todas estas son señales de que la hegemonía del dólar y Estados Unidos parece estar llegando a su fin, mientras China se prepara. Y esto ya ha pasado muchas veces en la historia, solo que ahora le tocó al dólar. Y muchos expertos están hablando de un resurgimiento del oro. Факту и США, и ЕС объявили на самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов. Como vengo advirtiendo desde videos anteriores, se demostró que tener dólares y euros no implica la propiedad privada sobre esos activos, ni siquiera tener activos físicos porque te los pueden confiscar. Incluso aquí en República Dominicana, donde hay mucho turismo ruso, lo están haciendo también. ¿Y cuáles han sido y serán las consecuencias de esta guerra económica que cambiarán el mundo para siempre? Seguramente muchos ya lo están sintiendo, pero lo peor parece estar por venir, como veremos en un momento. Porque estamos viendo cómo los políticos, querámoslo o no, están construyendo un nuevo telón de acero ante nuestros ojos y se caen las promesas de la globalización que se hicieron desde que se cayó la Unión Soviética. El asunto es que vivimos en un mundo interconectado, algo que fue bastante impulsado por los llamados países desarrollados, pues diferentes países tienen ventajas en la producción de ciertos productos y otros en otros. Europa no posee suficientes recursos energéticos y materias primas, por lo que está muy interconectada con Rusia. Estados Unidos, en cambio, históricamente fue expandiendo su territorio y depende menos de este tipo de importaciones. Por eso se anunció con bombos y platillos el trato entre Estados Unidos y la Unión Europea para suplirlos de gas. Pero las metas de suministro son para el año 2030 y ni siquiera así podrían cubrir todo lo que Europa requiere de Rusia. Y hay un obstáculo todavía más grande, que Europa ni siquiera tiene la infraestructura suficiente para recibir las importaciones de gas desde Estados Unidos y otros países. Así que el juego está en jaque, incluso sin contar con el contraataque de Putin con el tema del pago en rublos que veremos en un momento. Pues se ha empeorado muchísimo la inflación y la escasez de productos y se habla hasta de hambruna. Pero el mismo Biden, notándose visiblemente nervioso, lo tuvo que confesar. With regard to food shortage, yes, we did talk about food shortages. And it's going to be real. The price of these sanctions is not just imposed upon Russia, it's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well. Pero comencemos por el tema de la energía, que es lo que está debajo, sosteniendo toda la economía. Vamos a ver qué gana Biden con esto, si Rusia también está ganando algo importante, como afirmó Donald Trump, qué papel juega China en esta guerra económica, quiénes son los verdaderos perdedores y qué podemos esperar hacia el futuro con los movimientos del oro y Bitcoin y el aparente desplazamiento del dólar. Para eso tenemos nuevamente al economista César Villalona, que esta vez me visita aquí en el estudio, donde compartimos diversos puntos de vista que no encuentras en ninguna otra parte. Así que suscríbete al canal. Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей, со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. Rusia le vende a Europa un poco más del 40% del gas que Europa consume, pero también le vende un 33% del petróleo que Europa consume y le vende también más del 40% del carbón, que casi no se habla del carbón, pero el carbón es, junto con el gas, la segunda fuente de energía después del petróleo. El petróleo es el 40% de la energía mundial, gas 25 y carbón 25, ahí está el 90%. El resto es energía nuclear, eólica, solar, la hidroeléctrica, otras fuentes, la de biomasa, la geotérmica, pero ahí se centra y Europa depende de Rusia de esas tres fuentes, sobre todo del gas. Entonces Rusia le está diciendo, bueno, como me están poniendo sanciones, no me quieren vender tales productos, me han congelado las reservas, o sea, me han robado 300.000 millones de dólares, que lo tenía en dólares o en euros,
Entonces ahora ustedes me tienen que pagar ese gas. Comenzó por el gas, pero luego va a pasar al petróleo y a los demás también le vende insumos, le vende trigo. Me lo van a pagar en rublo. También planteó la posibilidad de que se lo paguen en oro, pero quiero dar una explicación breve en rublo. ¿Cómo sería este asunto? ¿Qué es lo que está haciendo Rusia? Lo voy a poner como un ejemplo, como si no fuera el gas, sino para hacer algo más entendible. Que el Estado ruso le venda, digamos, a Europa un lápiz valorado en 1 euro. Eso vale un lápiz ruso en Alemania. Un importador alemán manda 1 euro a Rusia y Rusia le manda un lápiz. Ok, ahora el presidente de Rusia le ha dicho, ese lápiz me lo va a pagar en la moneda rusa, que se llama rublo. El alemán le va a decir, yo no tengo rublo. Esa es una moneda de ustedes, esa no es una moneda mundial. ¿Cómo lo consigo? Yo tengo euros, sí, pero yo no quiero que me des euros, quiero que me des rublo. Y me vas a comprar el bolígrafo, el lápiz en 1 rublo. ¿Y a cómo compro dónde consigo el rublo? ¿Y a cómo lo consigo? Entonces le dice, lo puedes conseguir aquí, en Rusia, el Banco Central te lo vende. O lo vamos a colocar en China, en la bolsa de valores. ¿Y a cómo lo compro? Le puede decir a 2 euros. Entonces, si lo compra a 2 euros, va a China, compra un rublo en 2 euros y China le manda los 2 euros a Rusia. Ya Rusia tiene 2 euros y no 1 por el lápiz. Y el alemán tiene el rublo. Luego el alemán manda el rublo a Rusia y Rusia le manda el lápiz. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Rusia? Es multiplicando el precio del lápiz, manipular el tipo de cambio. Y se está desquitando que le hayan robado 300.000 millones de dólares. Eso lo va a hacer con el gas. Entonces, el gas se va a hacer más caro en Europa, porque van a tener que pagarlo en rublo y la relación rublo-euro, ellos la van a poner favorable al rublo. Hay que dar 2 euros por 1 rublo. O sea que el rublo se está cogiendo fuerza. Hay que dar más cantidad de dólares en este momento para conseguir rublo que antes. Eso para Europa va a ser fuerte. El ejemplo que yo puse es hipotético. No quiero decir ni que un lápiz vale 1 rublo, ni que lo va a poner a 2, lo puede poner a 1.10 o a 1.15. Pero eso no lo puede hacer con el gas. Rusia no le puede decir te voy a vender el gas más caro, porque ya hay contratos y porque el precio del gas lo fija el mercado internacional. Pero al decirle págame los rublos, entonces pone el rublo caro con respecto al euro y ahí le saca el dinero, sin tener que alterar el precio, manipulando el tipo de cambio. Entonces para Europa va a ser un golpe fuerte porque no puede prescindir de ese gas y lo va a pagar más caro. No puede prescindir de ese petróleo y de ese carbón y lo va a pagar más caro. Eso significa salida de divisas o de euros para Rusia en gran cantidad, afecta el comercio de Europa, pero además significa inflación en Europa, porque el gas se utiliza para la calefacción, pero también para la actividad industrial, y el petróleo y el carbón. Es decir, es un costo para las empresas, para el transporte, etc. Y Europa entonces va a pagar caro todo. Para colmo, le venden menos a los rusos, porque le puso sanción y le dice no te vendo. Y Rusia dice, bueno, eso yo se lo voy a comprar a los chinos, a los brasileños, a los hindúes. Yo tengo dónde conseguirlo. Entonces usted se está metiendo en un problema usted solo. Segundo, lo que yo te vendo te lo voy a vender más caro, porque me lo tiene que pagar en rublo. Entonces va a perder 2 veces. Ni me vende y me compra más caro. Es una situación difícil. Europa es un gran perdedor en este conflicto. Y Estados Unidos está tratando de venderle el petróleo también a Europa. Sobre todo el gas, porque no tiene mucha capacidad de vender petróleo, pero el gas es más caro que Rusia. Si Rusia lo pone más caro, Estados Unidos puede penetrar un poco, pero igual sería más caro de como estaba antes de la guerra. De manera que Europa pierde. Además, Estados Unidos no le puede vender mucho gas a Europa. No tiene capacidad de controlar ese mercado porque su producción no alcanza para eso. Y los países de la OPEP, en el caso del petróleo, han decidido no aumentar la producción. Basically, they are saying we need you to increase the production for only a few years. And after that, thank you very much. As if it's a tap, you open it and you can close it. Por eso Estados Unidos se ve obligado a recurrir a viejos enemigos que tenían muy sancionados económicamente, por lo que Irán y Venezuela están teniendo un beneficio con este conflicto. Como hay una guerra, y Rusia es un país petrolero, Ucrania también, entonces el precio del petróleo está subiendo. Y todo eso lo compra Europa. Alemania no tiene una gota de petróleo ni de gas, ni Francia, que son las grandes economías. Hay algunos que aguantan un poco, como Noruega, que tiene un poquito, Inglaterra no tiene Unión Europea. Entonces se va a fortalecer la reserva de Rusia, se fortalece el rublo, China gana también, vendiendo más en Rusia lo que antes vendía Europa. Y Rusia incluso está vendiendo ya trigo en Pakistán. De manera que estas sanciones no van a afectar tanto a Rusia, van a afectar más a Europa. Europa se debilita, China se fortalece, Estados Unidos no sale mal del conflicto porque está vendiendo armas, va a vender un poco de gas, pero eso no es mucho.
pero tiene un costo también económico, porque en Estados Unidos la inflación es muy alta y está perdiendo terreno en el comercio internacional. Hacer un producto en Estados Unidos hoy es más caro que hace meses. Por lo tanto, ese producto cuando sale al exterior con un costo más alto, pierde competitividad con respecto al producto chino, al canadiense, al mexicano, al de los rivales que hay en el mundo, incluyendo países como Taiwán, Corea del Sur, que son rivales, Singapur, Hong Kong. ¿Por qué está subiendo el costo del producto en Estados Unidos? Por la inflación. ¿Y por qué la inflación? El petróleo ha subido de precio a nivel mundial, el gas, y también están afectadas las cadenas de suministro, entre otras cosas. Pero como dije en otro video, esta guerra económica declarada por Occidente solo fue la gota que derramó el vaso. Aquí podemos ver cómo el precio de la gasolina en Estados Unidos empezó a aumentar fuertemente desde que llegó Joe Biden a la presidencia y ciertamente se disparó con esta guerra, para luego bajar un poco. Y lo mismo vemos con las cifras de inflación que venían bastante estables hasta tiempos recientes antes de la guerra. Estados Unidos tuvo una inflación de 7.5% y China 1.5%. Entonces cada vez la diferencia entre el costo de un producto en China y Estados Unidos es más grande en perjuicio de Estados Unidos. Entonces, si bien vende armas, va a perder mercado de exportación en otros rubros. De manera que al final la guerra no le va a dar tanto beneficio y la economía china va a seguir creciendo y va a seguir acercándosele. Es decir, que el desenlace sigue pendiente. Y más aún con la incorporación del factor oro como respaldo en todo esto, al fijar el Banco Central de Rusia un precio fijo para las compras de oro. Por eso se habla de un nuevo orden monetario mundial. Y en este nuevo orden monetario, Rusia, India, China se han movido hacia el patrón oro. Putin ha ligado la cotización del rublo al oro y a los productos básicos y al precio de la energía. Incluso si esos precios suben, harán que el rublo suba y que el oro también lo haga. Que Putin está marcando un suelo en la cotización del oro, las mineras están desbocadas. Y yo he estado hablando con personas que están muy activas en el mercado del oro, pero a nivel minorista, y me han dicho que nunca en la historia habían visto una demanda tal de oro a nivel de inversores particulares. Por eso tenemos que prepararnos exactamente como te cuento en el siguiente video, así que suscríbete al canal. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona. Just in 1 year, our sanctions are likely to wipe out the last 15 years of Russia's economic gains. They'll not be able to touch any of their money.